Espero que ya la estén viendo. Porfa, Sofía, ¿me indicas si ya están viendo la presentación? Sí, profesor, sí se ve. Vale, Sofía, muchas gracias. Bueno, para iniciar, debo agradecer encarecidamente a las profesoras Diana Triana, a Laura Giraldo, a Ángela Niño por organizar y por propiciar este espacio de discusión académica al interior del departamento. Y por supuesto también a Simón Dumet, al profesor Andrés Forero y pues a todos aquellos que se han vinculado en este ejercicio para lograr la excelencia de este espacio y de las discusiones tal como las hemos venido siguiendo. Y también un agradecimiento especial a todo el equipo de apoyo, a los estudiantes que se han vinculado al ejercicio, monitores, al apoyo técnico de la universidad. En fin, todo ello es fundamental para poder llevar a cabo una actividad con esta y seguir en este ejercicio de construirnos de construirnos como comunidad académica y de seguir creciendo como comunidad académica. Bueno, el texto que yo voy a presentar se titula Crítica e Innovación en la Era del Capital Cognitivo. Y se trata de un texto precisamente porque voy a hacer una lectura muy pausada, espero en el tiempo que tenemos, y si no, pues paro en el momento que deba hacerlo. Y tengo una presentación en PowerPoint que, pues, como usted la ve, la iré también acompañando a lo largo de la lectura como para ayudar un poco a situar algunas de las ideas. Este texto que yo les comparto hace parte de una publicación muy reciente aquí en esta Enciclopedia de Innovación en Educación. Entonces yo les voy a leer apenas la última parte y ya verán por qué es importante esta aclaración. Bueno, entonces paso a la lectura. En la actualidad es recurrente el llamado a la innovación como garantía de calidad y excelencia en la educación. Es frecuente la invocación a la innovación como condición para el éxito, tanto de las empresas personales como de los proyectos colectivos. La innovación es así una de las virtudes más valiosas e imprescindibles del sujeto del siglo XXI, junto a la competitividad y al emprendimiento. Palabras bastante comunes en nuestro argot, ¿no? Además de tener la capacidad de ajustarse y responder con acierto a los veloces cambios del mundo contemporáneo, es necesario tener la sensibilidad suficiente para convertir cada dificultad, cada crisis o cada cambio de reglas en una oportunidad. De nada sirve la flexibilidad y las habilidades previamente cultivadas si no se cuenta con el carácter inventivo que exige la vertiginosa obsolescencia de estos tiempos. Quizás sea en este escenario que la crítica, el pensamiento crítico o la habilidad crítica se convierten en formas distintas de responder y nombrar al mismo llamado, al llamado de la innovación y de la reinvención, que ha empezado a resonar bastante en los últimos tiempos, ¿no? ¿A qué responde ese permanente llamado a la crítica? ¿Qué roles y qué funciones asumen la crítica en el marco de las tendencias contemporáneas que proclaman la modernización de la escuela y de la universidad y su articulación con las transformaciones globales? ¿A qué se debe la acentuada preocupación frente a la crítica, tanto en las reformas educativas recientes, los modelos pedagógicos en boga y las ofertas educativas en busca de nuevos estudiantes? ¿Cuál es la relación entre la crítica y las demás invocaciones epocales referidas a la innovación, la investigación y la competitividad? Ante la expansión del mandato innovacionista en nuestros días, podría pensarse, por ejemplo, que la crítica ha sido suplantada por la innovación. O, planteándolo de otra forma, que la crítica ha quedado atrapada y redefinida por la exigencia de innovación. Estos son como los interrogantes que nos acompañarán en la exposición o en la lectura que quiero hacerles hoy. En el texto hice un rápido rastreo, un rápido recorrido mejor sobre algunas concepciones de crítica y entonces allí me detuve un poco a mirar la crítica en Kant y debo decir que el Kant leído por Foucault y también revisé un poco la noción de crítica en Freire. Sin embargo, aquí por cuestión de tiempo me voy a saltar todo esto y voy a ir a estos dos apartados finales que es los que quiero compartirles en este momento.
Entonces, el apartado se titula Crítica e innovación, el rostro productivista de la crítica. De acuerdo con Deleuze, la fase más reciente del capitalismo se caracteriza por el tránsito hacia una sociedad en la que las instituciones como la familia, la escuela, la fábrica, la iglesia y el Estado pierden la fuerza cohesionante de otros tiempos. Tales instituciones dejan de ser el eje gravitacional y productor de sentido en la sociedad del siglo XXI. En su lugar, aparecerán otras dinámicas y otras relaciones caracterizadas por su mutabilidad, virtualidad y desterritorialización. El mundo pensado, el mundo pasado, perdón, el mundo construido, mejor, desde la fábrica, da lugar a la flexibilidad, la agilidad y da lugar a la velocidad de la empresa. Mientras la empresa neoliberal representa libertad y movimiento, la fábrica, la pesada fábrica, se identifica como monotonía y lentitud en la que la vida del obrero resulta atrapada. Igualmente, la expansión de la empresa neoliberal también implica el tránsito de la producción material a la producción inmaterial. Esta operación hará del conocimiento y la información el producto más rentable dentro del nuevo sistema económico global, de carácter global. Nunca antes el conocimiento y la información habrían sido tan importantes en la creación de riqueza. Y fíjense lo que estamos diciendo, o sea, el conocimiento como producción de riqueza. Vamos a ver más adelante el conocimiento como mercancía, como la riqueza, como el capital en sí mismo. Y eso es lo que está sucediendo en medio de estas transformaciones del sistema global en el que nos encontramos. Nunca antes el conocimiento y la información habrían sido tan importantes en la creación de riqueza como en la actualidad, en donde ha pasado a convertirse en valor de cambio. Tal constatación lleva a economistas como Theodor Schultz o Gary Becker a señalar el valor económico de la educación y poner en ella el eje fundamental del crecimiento económico. Y aquí no puedo dejar de señalar el lugar de enunciación desde el cual se piensa la educación y desde el cual se piensan las reformas de la educación en la segunda mitad del siglo XX, desde la economía. Es decir, la educación va a ser pensada fundamentalmente, o al menos los discursos que van a tener mayor fuerza en la reconfiguración de la educación son discursos del área de la economía, no tanto así de la pedagogía. Y eso es un elemento, creo yo, muy importante a tener en cuenta en medio de las transformaciones educativas que tenemos en nuestros momentos. Ello explica, por ejemplo, el lugar preponderante que ocuparon dentro del modelo de desarrollo de la segunda mitad del siglo XX, tanto la educación como los procesos masivos de alfabetización. La educación será, desde entonces, el antídoto para contrarrestar los efectos nocivos del atraso y la pobreza. El gran problema o uno de los grandes problemas que, digamos, aparece y al cual se hace frente en la segunda parte del siglo después de los procesos de las guerras mundiales será el problema de la pobreza masiva extendida en el mundo. Y, digamos, todas las reformas o este reordenamiento del mundo a partir de este nuevo modelo económico guiado por el desarrollo y la modernización será intentar responder a la pobreza. Y dentro de esos proyectos, pues la educación tendrá un lugar fundamental. La imperiosa tarea de responder adecuadamente a los cambios acelerados de los tiempos recientes exige estar preparado y en plena capacidad para la competencia. Ser incompetente significa estar condenado a la desaparición. Y no es una exageración. Ciertamente, cada vez son más complejos y especializados los procesos productivos de la empresa, así como los conocimientos que requiere. Más que la docilidad y la buena conducta de la fábrica, el sujeto de la empresa requiere ser atrevido, requiere ser versátil y capaz de capitalizar cada experiencia aprendiendo de ella. Empresario de sí, más que obediente obrero, razón por la cual la educación asume un lugar estratégico y se vuelca hacia el cultivo de habilidades que disponen al sujeto para la competencia. De tal suerte que solo el aprendizaje adquirido y la preparación del individuo para continuar aprendiendo garantizarán su supervivencia en medio de la voracidad del mercado.
Desde las primeras décadas del siglo XX, otro economista, Joseph Schumpeter, ya empieza a anticipar este sujeto empresarial, cargando sobre sus hombros el carácter dinámico del sistema capitalista. Para Schumpeter, la principal virtud del empresario es la innovación. Esa es la principal virtud del sujeto empresario, la innovación. De hecho, los cambios en el sistema capitalista se deben, en esencia, a cambios técnicos, resultado de las intervenciones innovadoras de empresarios que agregan, modifican o mejoran piezas, o introducen nuevos métodos y funciones dentro de la maquinaria económica. Dinámica significa crecimiento, y esta es la doble acepción que asume el término alemán. No hablo alemán, pero debe ser algo así como Entwicklung. Este concepto, Entwicklung, perdón, tiene esta doble connotación de dinámica y crecimiento. Y es la palabra que Schumpeter da a su texto, ¿no? En esta obra de 1912, que en español se traduce como Teoría del Desenvolvimiento Económico. La innovación, por tanto, es el factor principal de la dinamicidad propia del orden económico, de la cual deriva su continuo crecimiento en contraposición a sistemas y prácticas estacionarias. Una economía paralizada, además de estancada, termina siendo estropeada y perjudicial. De allí el lugar central que Schumpeter le adjudica a la innovación y a la acción renovadora del empresario. La eficiencia y la eficacia acompañarán la iniciativa y la reinvención, mientras que la idoneidad se hará poco a poco expresión de competitividad. Y todo eso empieza a funcionar como sinónimos. Emprendimiento, empresario, competitividad, idoneidad, inversión. De suerte que la función empresarial se hace el motor del sistema económico y el emprendedor, el sujeto emprendedor, se entroniza como el sujeto por excelencia del capitalismo, el sujeto neoliberal. Desde esta perspectiva, el sistema económico es inestable, pero ello, lejos de ser una dificultad, se constituye en el factor principal de su crecimiento. Ya en otros momentos, en otros espacios, hablábamos del concepto de crisis, ¿no? La crisis como el motor, como el combustible del sistema. Este es el escenario propio del empresario, el escenario en el cual, perdón, me pasé una línea. Este es el escenario propio del empresario, como aquel sujeto atento y dispuesto a rentabilizar cualquier oportunidad. El cambio es oportunidad para el empresario y el riesgo es su hábitat y su forma de vida. Prohibido mantenerse en el mismo lugar, ¿sí? Todo esto son consignas que movilizan al sujeto neoliberal y que debe estar dispuesto, preparado para el cambio, para la velocidad, para la aceleración, para la toma de decisiones inmediatas, para cambiar absolutamente todo y empezar una nueva ruta. Todo eso tiene que ver con la innovación y con las habilidades con las cuales se debe equipar a ese nuevo sujeto para responder a esas eventualidades. Porque además esa respuesta rápida y acertada lo pondrá en mejores condiciones de competencia. Ahora bien, el espíritu innovador implica también la destrucción de lo antiguo y el desapego de toda atadura. Este es el costo de la novedad, movimiento al que Schumpeter dará el nombre de destrucción creadora. Y por eso quizás nuestra relación con la tradición, ¿no? Por acá puede uno encontrar algunos de esos trazos, ¿no? O la pelea en la escuela contra la memoria, ¿no? O contra los clásicos, ¿no? O al menos esa pulsión a tener que estar inventando y haciendo algo nuevo cada momento. Repito, movimiento al que Schumpeter dará el nombre de destrucción creadora y que sitúa como eje estructural de la creación
el crecimiento y el progreso. La importancia del aprender a aprender y la necesidad de la novedad sitúan la crítica en un lugar de privilegio. El aprendizaje, entendido como creciente acumulación de conocimientos, se complementa con el desarrollo de habilidades que no solo permiten un mayor y más efectivo acceso a la información, sino que ponen al sujeto en capacidad de producir dicha información. Este es el movimiento propio que asume la crítica en medio de las sociedades del aprendizaje. Allí la crítica se asocia con la novedad, con la destrucción creativa que planteaba Schumpeter y con su reformulación. En una palabra, con la creación de nuevo conocimiento. Creación de nuevo conocimiento que olvida, no sé cómo lo hace, olvida los elementos que requiere para la construcción de ese nuevo conocimiento, como la tradición, como los elementos teóricos propios, necesarios para la interpretación y creación de eso nuevo, en este caso, en este ejemplo. La lectura crítica, por ejemplo, la lectura crítica parece entender la crítica como la capacidad de dominar, transmitir y producir información. La crítica, entonces, desde esta perspectiva, se asemeja a una técnica expresada en la habilidad de consumir y producir información. Consumir y producir información. Comprender en este sentido significaría consumir para luego estar en condiciones de reproducir, difundir y transferir a nuevos escenarios y aplicaciones. En este mismo sentido, el giro desplegado desde el aprendizaje al aprender a aprender descentra la memorización y posesión del conocimiento para situar el énfasis de la educación de calidad además, esto significa que sea eficiente y eficaz, descentrar ese uso de la memoria, la memorización y la posesión de conocimiento para poner la educación en el desarrollo de habilidades polifacéticas que permitan producir nueva información. Y aquí quizás valga la pena hacer un paréntesis y aclarar que no es que estemos abogando porque vuelva nuevamente la memorización, sino quizás más bien por preguntarnos o hacernos la pregunta respecto a la relación que tenemos con la memoria, con la tradición, con el contenido, con los clásicos, etcétera, etcétera. Justamente, la crítica tiene la capacidad de romper con el curso natural de las cosas y con las formas habituales de hacer, obteniendo como resultado la gestión de nuevas realidades, perspectivas y maneras, lo cual también recibe el nombre de innovación. Si para Freire la crítica estaba asociada a la transformación y en la lectura que Foucault hace de Kant, sitúa la crítica vinculada en la posibilidad misma del conocimiento, en tiempos recientes la crítica parece incorporarse a los procesos productivos de la sociedad del conocimiento en la que el capital cognitivo asume una preponderancia superlativa. Asimismo, la crítica como la innovación serían el factor capital en la producción del nuevo valor de uso y consumo en el que se ha convertido el conocimiento. Ello explicaría por qué se le invoca con tanta frecuencia y por qué resulta tan útil y necesario dentro de los nuevos escenarios de producción inmaterial junto a la creatividad, la proactividad y la adaptabilidad. Y eso, pues, como aparece aquí en la imagen, pues significaría precisamente la despolitización de la crítica y más bien su tránsito hacia su economización o mercantilización en otros términos. Bueno, este segundo apartado, que va a ser más breve que el anterior, ya para ir terminando, lo titulé De la escuela fábrica a la escuela empresa. Los roles asignados a la crítica, la innovación y el conocimiento en los escenarios educativos contemporáneos allanan el terreno para el tránsito desde la escuela fábrica a la escuela empresa. La escuela decimonónica que da lugar a la forma escuela en el siglo XX es una institución creada para docilizar los cuerpos, adiestrar los espíritus y acondicionar las mentes. Que da forma a la escuela del siglo XX, pero que aparece ya desde el siglo XIX con los sistemas de instrucción pública, ¿no? Su función social consistía en instituir las buenas conductas y lograr que los individuos incorporaran las maneras correctas de ser y estar en la sociedad.
La escuela, entendida así, se asemeja a una máquina productora de individuos bien educados de acuerdo a los modelos prefijados socialmente, tal como nos lo muestra Tonucci aquí en la primera imagen. Sin embargo, la quietud, la fidelidad a la tradición y la rigidez de los códigos morales no responden a las velocidades de los tiempos contemporáneos. Ciertamente, la escuela actual debe preparar para la incertidumbre, el riesgo y la inestabilidad, más que para la fijación de doctrinas y tradiciones. La educación debe procurar equipar a los nuevos sujetos, al sujeto emprendedor, de herramientas útiles para la impredecibilidad de los desafíos que ha de afrontar. En este orden de ideas, la escuela debe adoptar los ritmos y cualidades de la empresa contemporánea, razón por la cual la investigación asume un lugar destacado dentro de las prácticas educativas y la formación de maestros. La fábrica representa pesadez, quietud, monotonía, autoritarismo y supervisión. La empresa, por su parte, representa flexibilidad, movilidad, libertad, competencia, autogestión, ascenso, etcétera, etcétera. Esta es la escuela empresa, que exige la dinámica del sistema neoliberal. Tránsito desde una escuela reproductora a una escuela productora. Ahora bien, ya para ir terminando, se trata de una escuela productora en la que el mejor producto es el sujeto mismo, no es otra la mercancía, o al menos no la más rentable. Mercancía para ser ofertada y consumida en el mercado laboral. La educación ha de aquilatar el capital humano que será puesto en circulación en el mundo empresarial. De este modo, el sujeto se hace un empresario de sí, y esta categoría, debo decirlo, es de Foucault, ¿no? Empresario de sí para hablar de ese sujeto neoliberal. Y asume a la educación como su mejor inversión, como nos lo mostraba Schultz. Por tanto, la innovación no solo se aplica a los procesos productivos, ni a la incorporación de nuevos productos al mercado o a la emergencia de nuevas fuentes de producción, sino que, tal como lo formulaba Schumpeter, la innovación tendrá que ver con el sujeto mismo, con ese empresario de sí. El sujeto que se crea a sí mismo, el sujeto que se reinventa e invierte en sí mismo a sabiendas que el capital humano es el capital más rentable y base fundamental de las demás posibilidades de producción. Este es el lugar de la innovación incorporada como estilo de vida y forma de producción de sí. Sin embargo, no todo puede ser negativo. La posibilidad de crearse a sí mismo en tanto estética de la existencia, nuevamente retomando nociones Foucaultianas, sitúa a la innovación, la investigación y la creatividad en la senda de las posibilidades abiertas. Lo que he dicho hasta aquí es una de las posibilidades que corren estos discursos, pero queda abierta la otra posibilidad. Y por eso las preguntas con las que cierra este slide, que creo que son las preguntas que debemos hacernos nosotros. ¿Cuál es nuestra relación con el conocimiento? Y en el caso de quienes nos formamos para ejercer la docencia, ¿qué relación propendemos o propiciamos en nuestros estudiantes en relación con el conocimiento? ¿Qué tipo de relación con el conocimiento propiciamos en nuestras aulas? Mediante la investigación, el docente se crea a sí mismo. Es impensable un profesor que no investiga. Es impensable un profesor que no estudia. De hecho, no sé si eso pueda llamarse docente, profesor, maestro o maestra. A través de la innovación, los sujetos configuran modos distintos de ser, y a través de la crítica se amplía el horizonte de comprensión, impidiendo caer en lecturas ingenuas y naturalizadas. Tanto la innovación como la crítica y la investigación son llamados a la inquietud, y creo que allí es donde pueden hacerse potentes, no tanto en la producción de nuevo capital a ser mercantilizado, sino en lo que llevan de inquietud, de movilización, de afectación. Y desde allí entonces todas las posibilidades quedan abiertas. La cuestión es lograr dimensionar las condiciones y alternativas posibles, confrontar las naturalizaciones y problematizar los sentidos generalizados, como este que ha sufrido asuntos como la innovación y la crítica. Una normalización que nos ha llevado a culminarla, a centrarla, a reducirla en la producción de nuevas mercancías, ¿no? Al punto que a veces ni nos damos cuenta, al punto que a veces hacemos
crítica a la educación tradicional y no nos damos cuenta que esa crítica nos está llevando por estos derroteros de mercantilización de la educación. De hecho, rara vez nos preguntamos cómo entendemos la crítica o desde dónde la estamos entendiendo. Cuando la pregunta subyace a la innovación, a la crítica y a la investigación, perviven formas distintas de hacer y pensar, que a su vez pueden operar como líneas de fuga a la tiranía del productivismo, del instrumentalismo y del economicismo. Muchas gracias. Bueno, aquí les voy a dejar el enlace del artículo por si quieren consultarlo completo. Aquí está entonces la referencia y de nuevo muchísimas gracias a quienes nos escucharon y pues a toda la organización del evento. Muy amables. Bueno, pues reiteramos el agradecimiento al profesor Oscar por esa maravillosa ponencia que acaba de darnos, que acaba pues de ese diagnóstico del concepto de crítica y su relación con la educación y la economización, que pues bastante interesante. Tenemos varias preguntas en el chat, voy a iniciar leyendo las preguntas del chat y pues si hay tiempo luego podremos hacer algunas otras preguntas también que surjan. Entonces, voy a empezar con una de Diego Solano. Inicia agradeciendo por la ponencia y hay una pregunta sobre qué relación reconoce entre la escuela, empresa y la educación por competencias que se encuentra actualmente en boga. Claro, pues fíjate que, y gracias Diego por la pregunta, ¿cómo vas? Fíjate que todos estos discursos vienen precisamente del mismo lugar, del lugar del lugar de la economía, digámoslo así. Es un léxico empresarial que ha invadido la escuela o que se ha traído para la escuela para pensarla. Porque además hay otro elemento de fondo y es que dentro del neoliberalismo lo que encontramos es la expansión del modelo empresa para regir todas las relaciones y constituciones e instituciones de la sociedad. Entonces, ese modelo de empresa no solamente capturó los procesos productivos, no solamente el tránsito de la fábrica a la empresa, que significa toda una reconfiguración de los modos de producción e incluso una significación distinta del producto, de la mercancía a producir, como lo decíamos en la charla, el tránsito de la producción material a la inmaterial. O sea, no solamente el modelo empresa se incorpora en los procesos productivos, sino que ese modelo empresa también estructura o se trae para el resto de instituciones, ¿no? Entonces, todas las instituciones incorporan ese mismo modelo empresa y actúan como empresa. Entonces, este año lo hemos visto claramente, voy a insistir en algo de lo que ya hemos conversado, pero el sistema hospitalario sigue ese mismo modelo empresa, el de la rentabilización, el de la capitalización, el de la maximización de la ganancia, etcétera. Pero no solamente instituciones como el hospital, sino instituciones mismas como el Estado. El Estado mismo adquiere para sí este modelo empresa y así actúa, ¿no? Y entonces pone para sí estos principios propios de la empresa como la competitividad, como la ganancia, nuevamente, como la innovación. Y la escuela no es la excepción, ¿no? Entonces, la escuela también empieza a funcionar como una empresa y allí entonces trae estos mismos discursos junto con el modelo como el de competencias, como el de competitividad, ¿no? Porque fíjense que ya la cuestión, por eso la discusión hay un poco, que es una pregunta bien abierta, ¿no? La relación con la tradición, en nuestro caso con la historia de la filosofía, con la teoría, ¿no? Casi que este mecanismo de competencia nos dice, eso no es lo importante o incluso eso es lo de menos. Eso lo podemos incluso poner en segundo orden porque lo importante es crear habilidades que permitan manejar la información y transitarla a otros escenarios, es decir, construir nueva información, ser competentes en. Después vendrá los contenidos, ¿no? Esto se trastoca, digamos, la manera de entender la educación, pero no solamente la manera de entender la escuela, sino también entendernos a nosotros como sujetos, porque esa es la misma relación que establecemos nosotros con el conocimiento, ¿no? Una instrumentalización del conocimiento, un dejar atrás la importancia o la centralidad que tiene el estudio, por ejemplo, en nuestro ser estudiante y en nuestro ser sujeto. Con todo esto, para ser breve, porque me estoy alargando, el modelo empresa no solamente reconfigura los procesos productivos,
sino que también reconfigura las instituciones y también a los sujetos. Por eso nosotros, lo que intenté mostrar un poco en el recorrido, asumimos ese modelo de empresa y nos hacemos empresarios de nosotros mismos. Y si estudiamos, fíjense, lo hacemos es para invertir y capitalizar esas habilidades que después vamos a poner en el mercado. Y creo eso deja unos grandes interrogantes frente a las maneras como asumimos nuestra formación, asumimos nuestro estudio y asumimos espacios como estos, como la filosofía y como la licenciatura en filosofía. Creo que son grandes interrogantes que todo esto nos invita a asumir. Bien, Aura Patiño también nos deja una pregunta en los comentarios. Dice que, digamos que en estas reflexiones que usted ha desarrollado en su ponencia, ¿cómo entender la libertad de los sujetos? Y si finalmente sigue habiendo espacio para hablar de la libertad o queda constreñida, digamos, en estas dinámicas neoliberales que ha descrito. Ese es todo un tema para una tesis. Pero digamos, lo primero que yo podría decir es que no sé si por efectos mismos de la modernidad o no sé, la libertad se ha venido entendiendo o mal entendiendo quizás como la ausencia de normas, como la ausencia de reglas, como la maximización del individuo en el cual no tiene límites. Y creo que además de irreal esto, tampoco coincide con la noción misma de libertad y con la manera misma como somos y nos hacemos sujetos. Es decir, necesitamos límites. Somos seres finitos, de hecho. Para empezar por allí, ya hay unos topes, unos límites, unas fronteras, ¿no? Entonces, pensar la libertad como una ausencia de barreras, de límites, pues ya empieza a tener problemas, ¿no? Entonces, esto es lo primero que quiero decir. O sea, la libertad no es la ausencia de límites. De hecho, creo que en algún momento también lo hemos conversado, entender esos límites, esas fronteras, identificar esas fronteras es lo que nos permite actuar en libertad. Identificar esos límites para entender nuestras posibilidades de acción, como lo plantearía un Kant, pero también esas fronteras para poder saber o establecer las maneras y las posibilidades de desbordar esos mismos límites, de seguir construyéndonos. Sloterdijk lo trabajaría algo así como la antropotécnica, como la vida ejercitante del acróbata, que va más allá de sí mismo y de sus propias fuerzas. Pero eso es posible, sobrepasar esos límites es posible si identificamos los límites. La misma noción de intempestividad de Nietzsche. Entonces, creo que allí una primera aclaración que valdría la pena, digamos, poner sobre la mesa para seguir con la discusión. Y lo que va a resultar en el neoliberalismo, aquí siguiendo un poco la lectura de Foucault, es que la libertad dentro de las formas gubernamentales neoliberales, podemos decir, la libertad se emplea o se usa o opera como un espacio de conducción de las conductas. Es decir, crear espacios de libertad para regular las conductas de los sujetos. Entonces, somos libres de elegir lo que queramos, ¿cierto? Pero eso que queramos ya está puesto de antemano, hablando, por ejemplo, del mercado. ¿No? Todas las posibilidades están abiertas, pero depende de mi esfuerzo y del dinero que tenga en el bolsillo o la capacidad de endeudamiento que tengo. Sin embargo, esa sensación de libertad, pues nos permite articularnos a este tipo de discursos o a este tipo de lógicas y de dinámicas como las que nos promete el neoliberalismo, ¿no? Entonces, la libertad se convierte en ese escenario de conducción de las conductas. Pero nuevamente, tal como pasaba con la innovación y con la crítica, no son conceptos ni espacios terminados o acabados, sino todo lo contrario. Son espacios por hacerse, que han tomado o toman o pueden tomar esta fuerza, esta forma, no significa que sea la única forma posible. Y entonces la libertad se convierta en un espacio también de constitución de nosotros mismos. Es decir, nuestra acción podría también configurar o incidir en la configuración de esos espacios de libertad, porque la acción inicia por el sujeto. A esto Foucault lo llama práctica de la libertad. No práctica para la libertad, sino práctica de la libertad, práctica en la libertad. De hecho, y con esto cierro, no podría haber poder si no hay libertad. Y no hay libertad si no hay poder. Se necesita práctica de la libertad. Ok, el profesor Juan Francisco Manrique también nos deja una pregunta en los comentarios.
Y la pregunta es, en una era donde la información se ha convertido en capital cognitivo, pues, ¿qué sucede con las fake news y con los discursos vacíos que rondan todos estos fenómenos, ¿no? De las fake news, de la posverdad, de los hechos alternativos, etcétera? Ahí, gracias Juan y gracias Aura también por la pregunta anterior. Ahí habría toda una discusión a seguir con este tema aquí con Andrés, que ha trabajado fuertemente el tema de la verdad, la posverdad y todos estos temas y sus efectos políticos, ¿no? Pero puedo decir, digamos aquí, a riesgo de estar con una autoridad en el tema, que estas fake news y esta saturación de información falsa, paradójicamente se convierte en información, porque la información pierde vínculo con la verdad, quizás, ¿no? O quizás es lo menos relevante. Quizás lo más relevante sea su circulación y los efectos de esa circulación. Así después se entere uno que eso fue verdad, pero ya cumplió con su cometido, ya generó cierto efecto, el deseado. Entonces, esas fake news y la información falsa y la saturación de información, el bombardeo de información, pues es unas nuevas maneras de información que se capitalizan de otra manera, ¿no? O que adquieren nuevas formas de capital. Quizás no directo, pero sí indirecto, ¿no? En términos de rentabilización, de eficiencia, de eficacia, de la consecución de esos propósitos, de esos objetivos con los cuales se emprendió una estrategia como estas de la información falsa o las fake news. Entonces, ahí hay otra forma de economización. Y aquí, Juan, me permite hacer también otra claridad, y es que aquí la economización no significa solamente producción de dinero material, sino aquí, cuando se habla del neoliberalismo, o de la racionalidad neoliberal como racionalidad del mundo contemporáneo, significa el llevar esta relación económica de la economización, de sacar rédito, de sacar provecho de cada acción, de hacerla útil a todos los escenarios, tanto el sujeto, el conocimiento, de la escuela y en este caso el que tiene que ver con la información. Bien, tenemos otra pregunta del profesor Rogelio Acevedo. La idea de escuela-empresa es una radicalización del sujeto ilustrado. ¿La superación de este modelo neoliberal puede hacerse desde la modernidad? Y si es así, ¿en qué sentido hablar de modernidad? Yo no sé si entendí bien la pregunta, igual pues también para seguirlo conversando, pero creo que yo más bien en el análisis que yo propongo, en esta diferenciación que propongo, yo creo que la escuela neoliberal no sería tanto la ilustración o la modernidad, sino justamente del neoliberalismo, porque lo que estamos o lo que estamos enfrentando o lo que estamos viviendo en la actualidad es una reconfiguración, no solamente de las formas de producción, sino de las formas de vida. Foucault lo plantea incluso el neoliberalismo como forma de vida, como un ethos, ¿no? Como el espacio y las formas como habitamos ese espacio. Entonces, en ese sentido, creo que la escuela como institución también se reconfigura y se reconfigura a la luz de estos nuevos principios, como los que ya hemos señalado, que tienen que ver con el neoliberalismo y con la incorporación del modelo empresa. Entonces, la escuela empresa, creo yo, en el ejercicio analítico que he intentado establecer para mostrar estos desplazamientos, esa escuela empresa correspondería al neoliberalismo, al mundo neoliberal. Mientras que la escuela fábrica, que responde a otros procesos productivos y también a otras formas de organizar la vida, esa escuela fábrica quizás esté más del lado de esa era de la industria, la industrialización, de la producción material y por qué no del mundo moderno, también en alianza con la configuración de los estados-nación. Por eso en esa escuela es tan importante el efecto moral y moralizante. Por eso es tan importante la transmisión de valores patrios y nacionales en la conformación de la nación, como lo planteaba un poco Johnny en una de las preguntas anteriores. Por eso esa escuela que se pone en alianza con el Estado busca la formación de un sujeto particular, el ciudadano patriota. Yo a esto lo llamo un poco en la tesis del doctorado, el ciudadano patriota, piadoso y laborioso, que tiene que ver con la industria. Mientras que en el neoliberalismo podemos encontrar otro tipo de sujeto, que sería un consumidor, si quieren, un ciudadano consumidor, pero fundamentalmente consumidor.
y allí habrían otros elementos que permitirían caracterizar a este sujeto como el emprendimiento, la competitividad, la flexibilidad, el no tener ataduras, en fin. Entonces son dos modelos de escuela que creo también responden a dos formas de vida de dos sociedades y formas de producción distintas. Creo que eso podría decir un poco a la pregunta de Rogelio, a quien le agradezco también, y bueno, continuamos con la discusión, por supuesto que sí. Bueno, pues muchas gracias al profesor Oscar.